queridos amigos de la semana.news? Estamos visitando al amigo Alejandro Blas, a quien le damos la bienvenida en esta nota. Muchas gracias, Ale, por recibirnos en tu lugar de trabajo, en tu santuario. El Observatorio Wilcahuara. Exactamente. Bueno, para nosotros es un placer que nos abran las puertas y que nos cuentes un poco de qué se trata todo esto. Bien, Wilcahuara es un observatorio que nació en el año 2014, un poquito antes, pero en 2014 ya tuvimos todo para arrancar, y se dedica básicamente a la astronomía. Estudiamos, hacemos unas pequeñas investigaciones también, y nos dedicamos también al astroturismo para que la gente pueda visitarnos, damos cursos, charlas, visitamos colegios. Bien. Este es un proyecto personal tuyo, es un emprendimiento y, por lo que tengo entendido, de puertas abiertas a toda la comunidad. Y algo único en la ciudad de San Miguel de Tucumán y alrededores, es decir, en las provincias no hay nada parecido, a excepción del Observatorio Astronómico de Ambimba, que obviamente tiene respaldo del gobierno. Claro, en realidad el tema nocturno creo que no tiene nada de diferencia. Hay muchos observatorios que se dedican a la astronomía nocturna, obviamente clásica, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos varios paseos. Hay un paseo que se llama Ingeniería del Cielo, que se hace a cualquier hora, no hace falta tener cielo despejado, porque es un paseo que los participantes van paseando justamente a través de máquinas, son antiguas o modernas, que la mayoría tienen que ver con astronomía, o con cálculos, y son interactivos, o sea, la gente se pone de un lado y el guía del otro lado y va explicando de qué se trata cada dispositivo, y la gente puede tocarlos, cambiar de posición de las agujas, de los relojes, por ejemplo, o puede hacer cálculos moviendo las manivelas para diferencia de cálculos angulares. Y después tenemos reloj de sol, de luna, reloj zodiacal, que es muy divertido porque ese reloj, por ejemplo, le pelea al zodíaco. Entonces el más cholulo es el que más le gusta, porque en ese dispositivo nadie es del signo que cree ser. Claro. Cuando observas bien con las estrellas. Con las estrellas. Claro. Y después tenemos, bueno, eso casi exclusivo también, porque eso no he visto en otro lugar. Y después tenemos el tour solar, que es muy bueno también, porque son 3 telescopios que van de alguna forma penetrando el Sol y observando diferentes capas. Con el principal se observa lo que sería la atmósfera solar, que se llama hidrógeno alfa, un H alfa, y observa lo que serían las nubes del Sol, para que se entienda, que son prácticamente invisibles a los humanos porque la capa interna es más brillosa y no deja ver a simple vista. Uno no puede, obviamente a simple vista no se puede ver el Sol, pero ni con telescopios antiguamente no se podía ver esta capa, hasta que se inventaron los H-alfa. Entonces con eso se puede ver la cromósfera solar, que son las protuberancias del Sol, las mal llamadas llamaradas serían. Sí. Con el segundo equipo penetras porque son 2 equipos en tándem, en la misma montura van 2 equipos. Con el segundo entras 2.500 kilómetros dentro del Sol, y ya veo la fotósfera solar, que tiene una capa interna que es más luminosa que la cromósfera. Por eso es que si no tenés un H alfa no podés ver la capa externa, porque la interna, al ser más luminosa, te tapa todo lo que serían las nubecitas del Sol. Y después con el tercer equipo seguís penetrando un poquito más el Sol y entras en un filtro que se llama calcio K, que ya notas el calcio del Sol y se ve ya un color azulado, moradito, se ven otras texturas, o sea, vas penetrando el Sol, que se diferencia con la astronomía normal. Por ejemplo, si vas a agarrar un telescopio nocturno y observas la Luna, solo ves una capa de la Luna, o sea, ves una piedrita, la Luna es una roca y no podés penetrarla. Mientras que el Sol sí lo podés hacer, al tener
capas gaseosas, podés con diferentes equipos ir metiéndote o saliendo del sol. Es buenísimo el tour solar. Bien. Y antes o después, dependiendo del grupo, si me toca un grupo muy ansioso, hacemos la observación primeramente. Y si me toca un grupo que es más tranquilo, bueno, damos una charla introductoria y recién observamos. Si no, observamos y después damos la charla del observado. Eso depende del grupo que yo noto. Son chicos también, a veces el chico le gusta, quiere desesperado por ver, entonces a veces decidimos hay qué hacer primero. Claro, eso es importante, ¿no? Vos comentaste que todo este proyecto también está destinado a la parte escolar o a la parte educativa como algo extracurricular que las instituciones pueden solicitártelo cuando lo deseen. Ahora, bien, la pregunta sería, ¿cómo es la respuesta de los chicos? Obviamente dependiendo del grupo etario, si es más o menos, si tienen feeling, ¿cómo es tu experiencia? Es buenísima la experiencia, porque los chicos, sobre todo hasta los 14 años, y las nenas sobre todo, las nenitas son más curiosas, ¿no? Son de preguntar más, la mujercita es más curiosa que el varón inclusive, pero por ejemplo, las edades de primaria son muy curiosos, son muy ocurrentes. Sí. Es muy divertido pasar tiempo con los chicos, porque son de investigar, algunos que ya en su casa o por algún dibujo animado, porque muchos dibujos animados tienen astronomía, a veces saben cosas que yo les pregunto, ¿cómo sabes eso? No, porque lo vi en tal lado, porque lo vi en tal otro dibujo, viste que tienen astronomía, entonces te sorprenden a veces, sí, cuando conocen algún dato técnico que uno dice, ¿dónde lo sacaron? Bueno, y así van participando y es muy lindo. Después los secundarios es diferente. En los secundarios tenés grupos, ¿viste? Grupos que son más cerrados, sí participan, sí les gusta, pero por ejemplo no participan tanto como la primaria. El alumno de primaria, por mi experiencia, es más participativo, más entusiasta. El secundario como que ya tiene otras experiencias y tiene otros gustos y ya se distrae un poquito más. Sí. Ya le tiene que gustar en sí mucho esto para que claro, te preste el 100% de su atención. En cambio, el primario es mucho más participativo, más entusiasta, diría yo. Y bueno, después también tenés universitarios que nos visitan, pero también ya lo que te digo es que ya les interesa el tema. específicamente. Claro, es muy difícil que ¿Has trabajado con instituciones educativas en particular? Con muchas, sí. ¿Podría Sí, muchas. mencionar alguna? El Instituto Dale. Técnico, el Colegio Santa Rosa, el Colegio San Patricio de Yerbabuena, el Instituto Técnico para los 100 años, porque yo soy exalumno, Ah, sí. entonces para los 100 años nos invitaron, este año fuimos de nuevo, fue el año pasado. Después escuelas públicas, Escuela 9 de Julio, fui varias veces, Escuela Mitre. Sí. Bastante variado. Sí, la escuela, recorrido. no tan solo escuelas de colegios privados, sino también instituciones públicas. Sí. Así que y nos visitan, como también nosotros vamos a los establecimientos. Sí, ahí quería preguntarte porque en la charla fuera del aire vos me comentabas que esto no es necesario para el docente, que es muy importante que lo tenga en cuenta, sacarlos a los chicos del entorno de la institución, no les implica un gasto como accesible, ya que el alumno lo puede vivenciar a todo esto dentro de la institución educativa. Claro, porque tenés dos opciones que lo encontramos ahora en este tiempo. Antes teníamos solamente la opción de que nos visiten. Sí. Pero se encuentran con varias complicaciones. Por ejemplo, los docentes tienen que preparar el viaje, permisos, seguros. A veces están en épocas de que rinden los chicos y es difícil. Entonces, y también es costoso, ¿no? Mucho más costoso ir allá porque necesitamos una cierta cantidad de gente ahí, entre seguridad, entre un cocinero, entre todos los que van adornando el observatorio. Es diferente a que si nosotros directamente visitamos el colegio. Claro. Que somos 2 personas y llevamos lo necesario solamente.
el alumno también conoce el espacio, es más difícil que se lesione, que le pase algo. A veces está en una montaña, un chico, hay que cuidarlo demasiado, son inquietos, corren mucho, entonces en un espacio de montaña es por ahí un poquito más complicado. Entonces, el colegio es más económico y es bueno en el sentido de que es más seguro para ellos, que es un entorno que ya lo conoce. Y por ejemplo, para hacer el tour solar o hacer la ingeniería del cielo o el mismo tour nocturno, sí se puede hacer en ciudad, no hace falta alejarse de la ciudad porque no vamos a hacer investigación, porque ya a los chicos no les vamos a mostrar Andrómeda, por ejemplo, que se ve una arañita chiquitita de 2 milímetros donde el niño se sienta decepcionado más que todo, porque ve tremendos telescopios, vos mostrás un objeto que es de espacio profundo y se termina decepcionando, te pregunta, ¿y eso es? Sí, es tan chiquitito, bienvenido a la astronomía, porque los objetos son muy lejanos y por más que tengas tremendos telescopios, no vas a ver muy grande. Claro. Entonces, un objeto muy grande. Entonces, lo que se hace básicamente con un chico de primaria y de secundaria, y la gente que no tiene idea, que va como astroturismo, ¿qué le vas a mostrar? El top 10 del cielo. La luna, el sol si tenés los equipos solares, la luna se ve tremenda, no sé, acá estaban las imágenes, la luna se ve grande, por ejemplo, los planetas se ven grandecitos, bien brillantes, no tan grandes como la luna, por supuesto, los planetas se ven más pequeñitos, pero se notan bien los anillitos de Saturno, se notan las lunitas de Júpiter. Por ahí podés ver el top 10 del cielo, serían las Pléyades, el Orión, la nebulosa. Son objetos brillantes que se pueden ver de ciudad. No hace falta que te vayas a 100 kilómetros, 200 kilómetros, porque está bien, por ejemplo, en alejarte, ¿en qué va a mejorar? El conjunto, vas a ver miles de estrellas del cielo que en la ciudad no la ves. Sí. Pero para telescopio no vas a poder, no te conviene mostrarle a un niño un objeto de espacio profundo que termina siendo decepcionante, muy chiquitito. Exacto. Muy chiquitito, muy pequeñito, y porque me dicen, y eso es tal cosa, y esto es Andrómeda, y esto es tal. Porque ellos ven la foto que se ve tremendo y después por el telescopio, por más que sea enorme el telescopio, se ve muy pequeñito. Entonces eso es un buen jeite para ir al colegio, porque se abaratan los costos, porque uno no tiene que contratar toda la gente que necesitas en el observatorio, claro, se abarata y se puede hacer astronomía en las ciudades. Si no, ahí tenés cómo hacer el planetario de Buenos Aires para sacar los telescopios al patio. Buenos Aires tiene millones de luces. Sí, y lo hacen, ¿por qué? Porque no van a ir a un objeto alejado, van a lo clásico, a lo grande, a lo luminoso. Al top 10 o el top 5. Que a mí me gusta decir, el top 10 de la astronomía que vas a mostrar. Bien, y la oferta de proyectos, porque sé que hay una escuela de astronautas, una escuelita para astronautas. Me gustaría que me contés un poco cuál es la oferta que está... La escuelita de astronautas es un proyecto que es de NASA. NASA y ESA, que son los creadores, sobre todo la NASA, porque ellos tienen un problema de obesidad en Estados Unidos. Sí. Entonces crearon esta escuelita de astronautas, que es básicamente entrenarse físicamente como un astronauta y alimentarse. Entonces es una propuesta entusiasta, para que los chicos se cuiden, aprendan a hacer ejercicio. Pero cuando yo lo traje acá, yo lo conocí a uno de los directores, se llama Charles Lois, que es uno de los 8 directores que tiene la NASA. Cada uno tiene una sección. Bueno, lo conocí y me hicieron mandar 8 cartas, a cada sección una carta. Bueno, ellos hicieron un seguimiento de mi trabajo, me demoraron 6 meses, hicieron que mande otras cartas, hasta que me lo aprobaron. Después, como yo vi que acá los chicos de Tucumán se aburren, no les gusta hacer ejercicio, entonces iban abandonando la escuelita de astronauta, porque de astronauta no tenía nada, claro. Era más ejercicio, bueno. Entonces yo hice una parte lúdica, pensé cómo hacerlo más participativo, más lúdico, más lindo, y entonces inventamos el tema de crearle, que ellos puedan crear su propio traje con materiales, ¿cómo se llama?
descartables, materiales reciclables. Entonces, con una cajita, y que los padres no gasten plata. Entonces, bien, cierra todo el combo, porque vos haces tu trajecito. No es lo mismo participar en una escuelita de astronautas de equipo de gimnasia, como hacen los holandeses, está en 31 países, y nosotros, gracias a Dios, fuimos los únicos acá en Argentina que entramos y nos dejaron participar. También tuve que pedir permiso si nos dejaban hacer esto, claro, que no tiene nada que ver con el modelo principal. sí, sí. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Fabricamos nuestros propios trajes, los chicos los fabrican ellos, yo les doy las ideas, con esto pueden hacer esto, les muestro algunas imágenes, ustedes creen, lo traen de su casa. Entonces hay chicos que son más creativos que otros, algunos traen súper trajes, o que los ayudan los papás, y otros no tanto, hacen algunas cositas, un casco de moto, lo van pintando con el loguito de la NASA, bueno. Entonces, lo que cambiamos es poco ejercicio, hacemos más actividades que hacen los astronautas, pruebas médicas, hacen un poquito de ejercicio, hacemos pruebas médicas le tomamos el pulso, por ejemplo, después creamos algún problema imaginario en la nave imaginaria, si creamos algún problema y ellos en equipo tienen que resolverlo, o sea, también está bueno porque creas equipo y en una mesa, por ejemplo, yo armo una radio que ellos tienen que comunicar con Houston y le desconecto algo, la antena o el walkie-talkie, le saco. Entonces ellos tienen que ver, quieren comunicarse con el equipo que sería Houston, tenemos un problema y no anda, no funciona, entonces tienen que resolverlo ahí, sin ninguna ayuda. Por supuesto le hago alguna falla simple de detectar. Claro, claro. Después trabajamos con motricidad fina, como hacen ejercicios también los astronautas, bajo el agua, con guantes gruesos, tienen que atornillar algo, tienen que desatornillar algo milimétrico. Dificultades así siempre para la motricidad, trabajar la motricidad fina. Y así tienen muchas actividades dentro de la escuelita de astronautas que son divertidas. Y se termina con una observación, generalmente de la Luna. Bien. Y todo este proyecto, por ejemplo, ya sea la escuelita de astronauta u otro tipo de proyecto, ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes llevarlo al campo? Es decir, trabajarlo con los chicos, con los docentes. En un colegio, generalmente la escuelita de astronauta es en los colegios. Bien. No lo hacemos allá porque no nos da el tiempo para hacer el traje. Entonces ya tienen que tener ellos los trajecitos. Todo. Entonces generalmente en el colegio dura 2 horas. Bien. Desde que empieza hasta que termina. Pero es más lúdico y más lindo porque, como te decía, en lugar de hacerlo de equipo de gimnasio, ya están disfrazados, están con el traje, saben cómo es, vemos videos, les doy unas pequeñas charlas para qué sirve, de qué están hechos, cuáles son los peligros que tiene el astronauta afuera, a qué se dedica, qué hace un astronauta cuando está ahí, generalmente en la Estación Espacial Internacional. Les enseñamos con qué también aplicación pueden seguirla para después identificarla de tu casa. Es muy bueno. Es decir, que esto es completo. De que participen ellos y vayan aprendiendo sobre astronautas. ¿Cuál es el objetivo para mí? El objetivo de la NASA era hacer que los chicos adelgacen. ¿Cuál es mi objetivo? Mi idea es que de todos los chicos que nosotros visitamos, uno solo llegue a ser o astronauta o ingeniero mecánico, a trabajar en algún observatorio o a trabajar en algo relacionado a esto, ya el trabajo nuestro estaría hecho. Esa es la idea, la divulgación, que el chico se entusiasme y en lugar de ser abogado, médico, mecánico, que diga, bueno, hay otras cosas, hay una ingeniería, está la óptica, a mí me gusta la óptica, a mí me gusta la astronáutica, no, a mí me gusta la cohetería. Claro. Que salgan algunos chicos interesados por algo que no es. Ya tengo un astrónomo, ¿no? Ajá. Sí, ya hay un chico que es de Rosario, que nosotros hicimos ahí una muestra hace bastante tiempo y ya está por recibirse de astrónomo. Mirá vos, así qué bueno. Que está muy contento o sea, por que eso. el objetivo se va cumpliendo. O sea, uno por lo menos. Y hablando de eso, ¿no? Digamos, en vos, sabemos, tú egresado del Instituto Técnico, una escuela industrial, un colegio técnico. ¿Cómo te surge esto de la vocación por la astronomía, de esta pasión por la astronomía? En realidad creo que surgió ya desde mi abuelo y mis padres.
porque mi abuelo trabajó fue el primer operador, o sea, el que pasaba las películas en el Cine Plaza. Ajá. Mi abuelo inauguró en 1946 el Cine Plaza, inauguró entre comillas, él era el operador, el que estaba en la cabina y enrollaba la película y pasaban las películas. No lo conocí lamentablemente, todo lo que me cuenta mi papá. Después, antes que mi abuelo se jubile, entró mi papá también a trabajar en el cine. Mi papá ya hacía la parte técnica, fue más completo que mi abuelo, porque mi papá ya aprendió de imagen, aprendió de óptica, aprendió de sonido, se encargaba de casi toda la técnica del cine, inclusive después la señora, la que era propietaria, que era la señora de Renzi, pues el señor Guillermo Renzi había fallecido. La señora se encargaba de la cinematografía norte, que eran muchos cines de Tucumán, 25 metros, bueno. Entonces yo de chico me crié con viendo lentes, entrando en un lugar con luces, claro. Me gustaba la fotografía ya de ver el cine, entendía qué era la fotografía. Yo tenía siempre, los amigos de mi papá y compañeros de trabajo me regalaban los afiches, por ejemplo, yo tengo ahí de la película Tiburón, tengo de Superman, de Highlander, tengo los afiches que ponían en la puerta del cine, los tengo. También del cine Edison, donde era Metrópolis, también de la cinematografía norte, el 25, el Metro, el Parra Vicini, conocido Parra, y el Candileja. No, perdón, el Candileja no, el que está en la 24, el Majestic, donde ahora es la farmacia, esa farmacia, ahí era el cine Majestic. Todo eso me lo conozco y me lo conocí de memoria porque yo iba con mi papá. Los cines eran muy bonitos, tenían... los cines antiguos no se veía un cable, no se veían los parlantes. No. Vos entrabas y tenías la pantalla enorme, tenía pequeños agujeritos, entonces atrás iba el sistema de sonido, entonces vos te sentabas, sonaba impresionante y no veías un parlante, no veías nada. Era todo muy coqueto, de terminaciones muy buenas. Entonces todo eso yo fui aprendiendo de chico. Tal es así, cuando yo iba a buscar a mi papá estaba en la parte técnica, atrás de la pantalla, y, o sea, lejos del operador, sino en la parte trasera, y tenía el cine, ahí donde está la fosa esa famosa, bueno, tenía unas escaleritas chiquititas al costado, y yo pasaba por ahí, estaba toda la gente viendo, y la película, y yo pasaba por ahí a buscarlo a mi papá. Conozco todo lo que es el cine completo. La parte de atrás donde estaban las calderas, los aire acondicionados gigantes. Ahora creo que salen los artistas, el Mercedes Sosa por ahí, pero antes era toda parte técnica. Entonces yo de chico ahí me mamé, vi los cambios. Antes de la película Tiburón fue que cambiaron las máquinas. El cine tenía unas máquinas americanas, Simplex, la Simplex E7. Yo me acuerdo bien porque igual que los telescopios, las máquinas del cine traían una chapita con dos remaches donde te decía el modelo, la lámpara, todas las especificaciones técnicas ahí. Y yo de chico no me acuerdo de eso. Tenían el Simplex y después pasaron en los 70, pasaron a ya máxima tecnología, que eran unas italianas de marca Cine Mecánica, con doble C, Cine Mecánica sería. Y también dos proyectores ya con otras lámparas más potentes, xenón, que se usaban, ya era más moderno. Y todo eso lo viví yo ahí, o sea, veía como... Y eso lo amalgamaste con el tema del cielo, de la claro, porque después mi mamá ¿O cómo se va dando ahí? Porque en esa época, no había internet, entonces, ¿cuál era el tema en esa época? Que nos visitaban los revisteros, nos visitaban los chicos que vendían libros. Entonces mi mamá siempre compraba, a principio de mes, golpeaba la puerta, uno abría y era un señor que venía, acá en esta zona era un señor en un 128, rojo, no me olvido más, chiquitito, y el tipo traía las valijitas con todas las revistas, lo que te vendía, viste, las casas. Entonces nosotros éramos clientes, mi mamá era cliente, y le compraba todo para mis hermanas, que eran mayores, y entonces empezó a comprar una revista que se llamaba Alfatemática. En las revistas eran tomos, y después te comprabas el libro para poner las revistas adentro, eran tomos, 4 o 5 tomos. Después se perdieron, yo las compré otra vez porque las encontré en el Oro Viudo, ¿viste el Oro Viudo? Las encontré y me las compré, porque con una mudanza, no sé quién, se perdieron las revistas. Y yo encontré gran cantidad de revistas
gran cantidad de revistas las compré otra vez en el Oro Vivo. No sé si eran las nuestras, pero estaban ahí. Estaban. ¿Y qué tenía esa revista? Traía mucha astronáutica, que eran los 70, traía mucha astronáutica, astronomía, y traían un invento que se llamaba Atrás hágalo usted mismo. Sí. Entonces, la última tapa de la revista siempre traía un inventito o algo para hacer con material con 2 pesos. Sí. Entonces nos venía de maravilla, porque yo no tenía que pedir el plato a papá, no, era todo con cajitas, con tierra, con una lente usada, con una lupita. Entonces en uno de tantos fascículos viene cómo hacer un telescopio. Y ahí yo en su tiempo, pero mi mamá me empezó a enseñar también lo poquito que ella sabía. En verano yo me sentaba en la puerta y miraba y me atraía. Entonces mi mamá, mira, esas son las Tres Marías, esas son las Pléyades, la Cruz del Sur. Me enseñó las clásicas, que es de poco que conocía. Sí. Y después, con tanto entusiasmo que yo tenía, con mi papá hicimos el primer telescopio. Que lo hicimos con un caño que venía, que eran de unos calefones eléctricos. Mi viejo en esa época, como no alcanzaba la plata igual que ahora, había que hacer varias cosas. Entonces, entre tanto, él había tenido un emprendimiento que era un calefón eléctrico con una manivela y un dispositivo con mercurio. Entonces iba una chicharra. Sí. Entonces no se quemaba el calefón porque prendía, y cuando estaba caliente el agua, el mercurio bajaba y sonaba la chicharra. Claro. Entonces, por ejemplo, vos estabas conversando acá, ponías el calefón y te avisaba, ¿viste? Y si vos no respondías a la segunda o tercera llamada, cortaba la corriente. Entonces eso lo vendía él en muchos lugares de trabajo, ¿no? Las casas. Sí. Vos tenías tu lugar de trabajo, querías bañarte, tenías esos calefones. Les vendió miles de viejos de eso. Entonces, uno de esos caños, que eran de chapa, eran de aluminio, no eran de PVC, eran de aluminio, utilizamos ese cañito ese chapón para hacer el primer telescopio. Ahí lo armamos. Y con una corredera, mi viejo ya era muy habilidoso en el tema, hicimos una corredera para buscar el foco. Entonces, depende de la distancia que uno observaba, movías las correderas esas y hacía foco en el objeto. Bien. Muy bueno para la época y para lo que teníamos, que estaba hecho en realidad. Claro, y al trípode lo copió de un trípode de una máquina, lo hizo de madera, mi papá, lo hizo de madera completo, emulando estos trípodes que eran de metálico, de las máquinas de cine, que eran potentes. Él se ingenió de la forma y hizo un trípodecito de madera y ahí se podía mover. Bien, ya como para ir cerrando esta nota y el tiempo que te agradecemos que nos hayas dado, sí. Las personas, los grupos, especialmente escolares, las instituciones, se pueden poner en contacto con vos a través de qué medios. Sí, a través de Instagram, lo que más usa. Sí. Facebook también, pero en Instagram el que más usa la gente me pregunta. Buscan en Observatorio Wilka Huara, así como suena, W-I-K-A, sí. Huara, que en Aymara significa estrella sagrada. Y bueno, por ahí se contactan. Está un chico Pedro, que siempre contesta, un chico jovencito que contesta todos los mensajes, se dedica más a eso, a la parte de mensajería. O si no, el teléfono también, que siempre está en las destacadas de Instagram, los teléfonos, los lugares. Y los medios de comunicación. Exacto. Que van a ser atendidos y las respuestas que van a tener. Bien. Así es. Un último mensaje para la gente de la semana.news, desde la astronomía, desde tu propia experiencia, que es riquísima, y vamos a ver si podemos hacer una segunda nota en algún otro momento, ya con algunos temas específicos, si te parece, el mensaje final para la gente. Bueno, eso como dije recién, la ilusión de uno es que no, porque cada vez, sobre todo en Argentina, se ha ido desapareciendo esta pasión por la astronomía, ha ido desapareciendo, hasta casi desaparecer, digamos, porque sí. Bueno, ahora está agarrando otra vez el gustito por el astroturismo, pero más negocio, ¿no? El astroturismo más negocio, como turístico, ¿viste? Es un negocio turístico, te llevan, te muestran, pero es un negocio, no termina de ser un negocio. Mientras que la idea nuestra es otra. Como te decía recién, si uno de los chiquitos que nosotros
transmitimos lo poquito que sabemos. Bueno, se agarra de eso para llegar a una ingeniería, para llegar a una carrera que tenga que ver con esto. Ese es en sí el mensaje, ese es en sí la búsqueda nuestra. Que no se pierda, que la gente conozca que hay otras actividades, otras alternativas más que las clásicas, exactamente. Y bueno, y la humildad que te da la astronomía, porque cuando uno empieza a observar, se da cuenta que sos tan chiquitito, ¿viste? Una cosita tan chiquita flotando en el medio del universo enorme, entonces te hace poner los pies sobre la tierra y te hace valorar las cosas de la familia, te hace valorar a tu hijo, te hace valorar a tu madre, porque ¿entendés? Las cositas que nosotros tenemos acá cerca. Sí. No tanto buscar afuera lo que tenemos acá pegado a nosotros. Esto te enseña un montón de cosas, por lo menos a mí, a que uno ponga los pies sobre la tierra y con humildad ves de otra forma, vas viendo de otra forma las cosas. Las cosas, la vida. La vida, la familia, la salud, un montón de cosas que cuando uno está encarando, ¿no? Por ejemplo, hace poco yo tengo un amigo que falleció su hijo. Entonces, esto también cierra la idea, porque yo hablo con él y está muy triste, obviamente, y él me dice a mí, mirá, Alejandro, yo me cambió la vida porque yo veo a mis vecinos, mis amigos, están pensando en cambiar de auto, en renovar la casa, en comprarse cosas, en viajar. Dice, y yo no tengo ni, o sea, no se da cuenta que tu hijo lo tenés acá sano, quedate, no vayas a ningún lado, andate al parque, pero con tu hijo, ¿entendés? Y a veces no valoras lo poquito, lo grande que tenés en salud de tus familiares por estar pensando en autos, en cosas. Y esa es la idea de la astronomía también, que te pone los pies bien cerquita. Y yo, mi máximo orgullo que tengo hoy es mi hijo, que lo tengo, sí, la máxima alegría es que yo tengo mi hijo y mi mamá sana. Esa es mi máxima alegría. No si el observatorio vende entradita, eso es secundario, es algo lindo para mí, pero en sí lo que te hace ver son las pequeñas cositas que uno tiene o las grandes cosas que uno tiene y no las valora, no se das cuenta, porque las tenés todos los días. Exactamente. Bueno, querido Alejandro, ha sido un placer visitarte. Gracias. Vamos a estar por acá nuevamente. Cuando quieran. Te agradecemos que nos hayas abierto las puertas. Queridos amigos de la Semana.News, el señor Alejandro Las, director del Observatorio Wilcahuara, que lo pueden encontrar así en Instagram, igual está pasando por acá abajo. Han visto en el desarrollo de la nota los elementos con los que él trabaja, lo que es esta habitación magnífica, que es a modo de escala el trabajo que Alejandro viene realizando como emprendedor, como astrónomo, y su vocación, que es más allá de un simple negocio, más allá de una simple satisfacción o un hobby, como lo quieran llamar, es también una profesión y un camino de vida a seguir, como lo escuchamos acá al final. Así que también hay algunas cositas que van a mostrar de antiguas, están proyectos de cine. Sí, ha salido. Para lo que contamos de la historia, que no tiene nada que ver con el observatorio, pero es parte. Pero siempre hay un origen, siempre hay la punta del ovillo para que uno encuentre su vocación y el motor de su vida. Bueno, soy Pablo Medina Ahmed, ha sido un placer realizar este informe con el amigo Alejandro Las. Ya saben las vías de comunicación y nos estamos viendo próximamente en un nuevo informe para la Semana.News y agradecemos a nuestro ingeniero máster, el señor José Luis Ibáñez. Queridos amigos, será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.